día existen diferentes mitos acerca de la psicoterapia y muchas veces se escuchan expresiones como solo los locos van al psicólogo o solo los débiles. También hay gente que piensa que los psicólogos pueden leer sus mentes o solucionar los problemas. Hoy, los mitos de la psicoterapia en Vivir con Sentido. Bienvenidos a nuestro programa Vivir con Sentido. Hoy vamos a hablar sobre algunos de los mitos que tienen que ver con la psicoterapia. Algunas personas piensan que ir al psicólogo tiene que ser para personas que están traumatizadas y les damos un rótulo a estas personas o a estas situaciones. Efren, ¿tú qué tienes que decir? Pues creo que este es otro de esos programas que uno dice, necesito saber de qué se trata, porque en últimas la gente dice, yo no voy al psicólogo porque eso es para débiles mentales. O eso es para gente que le quedaron grandes las cosas. O peor aún, es que yo no voy al psicólogo porque para eso le pago un amigo. Como si ir al psicólogo fuera para hablar y no para asistir donde un profesional que se ha formado por muchos años en una serie de estrategias que van a permitir que la persona pueda vivir mejor en el contexto en el que vive. Es un asunto muy distinto. Y creo que todos los papás que nos ven pues van a poder entender cuáles son los beneficios de la psicoterapia. Y también al mismo tiempo, ¿cuándo no hay que ir a psicoterapia? Porque ahora quiere meter también al psicólogo a todo el mundo. Así es, así es. Por eso invitamos a Diana. A Diana. Diana Agudelo, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, bien, muchas gracias, Diana. Diana, tú eres psicóloga, especialista en psicología clínica, pero tienes una extensa experiencia en la investigación. Tanto así que eres conferencista nacional e internacional y eres autora de varios libros y artículos. ¿Qué resto de cosas? No tanto. Suenan muchas más de las que son en realidad. ¿Te parece? No creo. Bueno, Diana, empecemos con ese término, el término de los mitos. ¿Qué tan cierto hay, respecto al que hablaba Efren, de que las personas van o no van, o hay un rótulo que se les pone, el tema de ir a terapia porque uno está traumatizado o no, o para quién es? Realmente el tema de los mitos, en tu experiencia, ¿cómo se pueden definir? Bueno, pues yo creo que es todo un tema cultural que está también muy asociado a la tradición o no tradición que hay en un contexto sobre la asistencia a un psicólogo. Si uno se fuera a otro lugar, por ejemplo, si nos fuéramos a Argentina, sería perfectamente entendible, comprensible, de hecho deseable, que las personas pudieran asistir a un psicólogo. Sería raro que no fueran. Lo raro sería que no fueran, forma parte casi cultural. De los... Es cultural, está contemplado dentro de los gastos de la canasta familiar. En nuestro contexto no, está muy estigmatizado que alguien vaya al psicólogo, pues entre otras cosas por las razones que ustedes estaban exponiendo ahorita. Yo creo que hay una idea, más allá del tema también del trauma, es como la noción de que el psicólogo se ocupa solo y específicamente de los trastornos mentales. Y ya imaginarse que uno tiene un trastorno mental, pues suena bastante asustador. A la gente sí, es como socialmente poco deseable. Entonces eso hace que la gente asocia el trastorno mental con el psicólogo y por lo tanto entonces lo mejor es no hablar de eso y ojalá no sea necesario ir. Hay una asociación directa con esa noción tan dañina relacionada pues como con el estigma de la enfermedad mental cuando es una condición similar a tener hipertensión. A nadie le da vergüenza decir que tiene hipertensión. Sin embargo, para mucha gente es muy difícil decir, por ejemplo, que tiene una depresión. Y aún así, los psicólogos no solo nos ocupamos de los trastornos mentales. Al psicólogo van las personas porque están en temas como tomar una decisión, como hacer una elección de carrera, como tomar un cambio importante en su vida. Y eso es completamente lejano a la idea de la existencia de un trastorno mental. Entonces, ese mito es sostenido por una cultura que tiene una concepción errada incluso acerca de lo que se entiende por una necesidad mental o por un trastorno mental. Así es. Y hay un tema además, George, que es para una mamá o para un papá, a veces pensar que un hijo tiene un problema es creer que ellos han fracasado como padres o que son unos malos papás o que hicieron las cosas mal o que la gente se va a dar cuenta que ellos no son una familia perfecta
y a veces prefieren que su hijo dure encerrado un mes sin salir del cuarto, o que se suicide, o que siga drogándose, o que porque hay cierta vergüenza social acerca de si lo hicieron bien o lo hicieron mal, y es un tema delicadísimo. Los colegios le informan a los papás, y los papás a veces se hacen los de la vista gorda. Es un rollo, es decir, saber que existen herramientas que funcionan, que hay profesionales que están ahí, que podrían resolverlo, y que te gane la vergüenza social, es muy fuerte. Claro. Diana, tu experiencia es sobre la psicología clínica en específico, es decir, los trastornos mentales, ¿cierto? La depresión. ¿Qué enfoque manejas en esto? O sea, es decir, ¿tú eres cognitivo-conductual o tienes un enfoque más humanista? ¿Cómo es tu desempeño? Bueno, yo trabajo desde la psicología basada en la evidencia. Esa es como la primera idea que es importante tener en cuenta, porque creo que eso también ayuda a resolver muchos de los temas relacionados con los mitos. ¿En qué sentido? Alrededor de la psicología se han construido muchos discursos, muchas escuelas y muchos modelos teóricos y terapéuticos. Algunos de ellos sin suficiente evidencia científica que indique que efectivamente funcionan para resolver los problemas que tratan. Y pues eso hace que se mantengan muchas veces los mitos. ¿Por qué? Porque las personas encuentran o buscan más bien una ayuda que a veces no responde a sus necesidades, y eso mantiene la idea de que la psicología o la psicoterapia no sirve, no funciona, y de pronto el tema es que no discernimos muy bien acerca de lo que hace un psicólogo entrenado de manera científica. Entonces retomo, estamos hablando de la práctica basada en la evidencia, que indica que aplicamos el mejor conocimiento disponible basado en la investigación. Por eso tú señalabas en mi presentación que yo trabajo en investigación hace mucho tiempo, y un poco la idea es que podamos utilizar estrategias que han mostrado eficacia para tratar distintos problemas, y que esta eficacia está demostrada a nivel transcultural, que hay datos que evidencian que esto es útil y conveniente para el tratamiento de ese problema. Dentro de la práctica basada en la evidencia hay muchos enfoques. Uno de ellos es el cognitivo-conductual, que es con el que yo trabajo, y que se basa en la premisa más importante: es las personas no sufrimos por las cosas que pasan, sino por las interpretaciones que hacemos de las cosas. Exacto. ¿Cómo podemos hacer para cambiar la manera en que entendemos, no sé? Percibir. Sí, por ejemplo, el problema no es tener una ruptura con la pareja. El problema no es que la relación de pareja se acabe. El problema es que yo interpreto que esa ruptura es catastrófica, que yo no voy a ser capaz de sobreponerme y que eso es lo peor que me ha pasado en la vida. Y ahí está la fuente de la angustia y en algunos casos de la depresión, por ejemplo, para los adolescentes. Yo creo que para todo el mundo, pero mucho para los adolescentes. Buenísimo. Bueno, Diana, ahorita que volvamos del corte, sería bueno hablar a propósito de lo que estás diciendo sobre el dolor, el sufrimiento y la culpa tal vez. ¿Cómo lo manejas tú? Y también ver el enfoque de Fren, que es un poco más humanista, y a ver cómo difiere uno con el otro. ¿Les parece? Estupendo. Perfecto. Ya volvemos. Pero para mí drogarse no tiene mucho que ver con la libertad, ¿sabes? Yo creo que si tú necesitas fumarte un porro para disfrutar una película de cine, ya vendiste la libertad. La libertad es poder hacer o no hacer lo que yo quiera. Que los seres humanos estamos condenados a ser libres y siempre tenemos opciones. ¿Cuál podría ser la solución? Lo que yo les aconsejaría es que le encuentren el sentido de su vida, que encuentren esas razones para ser felices. Para que puedas vivir con plenitud y con libertad. En la medida en que podamos aceptarlo, recuperamos nuestro propio poder. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. Y entre todos, hacer cambios y encontrar un sentido de vida. Si creemos que el cambio es posible, lo vamos a lograr. Estamos en ese sentido
mejorando la sociedad. La libertad es poder decir, no vuelvo al infierno. Diana, desde el enfoque cognitivo-conductual, ¿cómo manejas tú los temas como el dolor, el sufrimiento, el duelo? Esa es probablemente una de las preguntas transversales a la psicología, independientemente del enfoque. Digamos que hay muchos abordajes, pero lo primero que yo podría decir es, el dolor es una condición inherente a la naturaleza humana. Y si es una condición inherente a la condición humana, no tiene por qué alarmarnos tanto, ni tenemos que empeñarnos en que no exista en nuestra vida. El sufrimiento, en cambio, y ahí vamos a tener una discrepancia con Efrén, el sufrimiento, desde nuestra perspectiva, es un dolor que se mantiene en el tiempo y se mantiene fundamentalmente por el pensamiento. Es decir, yo prolongo un dolor hasta que se vuelve un sufrimiento, pero es el efecto de la interpretación negativa y catastrófica que yo hago de una pérdida, de un malestar que simplemente en un curso natural de las cosas pues se resolvería, pero la posibilidad que nos da el lenguaje y el pensamiento a los seres humanos hace que mantengamos por muchos periodos de tiempo ese malestar hasta convertirlo en lo que sería un padecimiento, un sufrimiento. Yo creo que con el sufrimiento sí podemos trabajar y el sufrimiento se puede disminuir y se puede paliar. Y digamos, en parte, las cosas que hacemos en psicoterapia van encaminadas a que podamos aprender a convivir con cierta suerte de malestar y con cierto dolor, poderlo tolerar y poder darnos cuenta que si forma parte de nuestra naturaleza no tendríamos por qué evitarlo de la manera tan tajante como lo solemos hacer. Y eso tiene un paralelo, por ejemplo, a mi juicio, siempre se los digo a los pacientes, con lo que sucede incluso con los dolores físicos. Cuando yo era niña, por ejemplo, no hace tantos años, no me miren así. No, sí, hace 5 años. Sí, cuando yo era una niña, mi abuelita curaba todos los dolores con una pastilla que se llamaba Mejoral. Yo creo que eso ya no existe, pero un Mejoral servía para cualquier dolor, y un dolor de cabeza, un dolor de estómago. Ahora no existe el dolor de cabeza, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ahora un dolor de cabeza es una migraña, un dolor de cabeza es una cefalea tensional, y por lo tanto el tratamiento es un medicamento altamente elaborado, a pesar de que el dolor puede ser perfectamente llevadero y soportable. Entonces, ¿qué ha pasado? Que nos hemos vuelto muy intolerantes al malestar y creemos que cualquier cosa que interrumpa nuestro estado de placidez debería ser objeto de atención. Yo creo que el peor sufrimiento se llama la insoportitis. La insoportitis. Sufrimos de insoportitis aguda. De acuerdo. Bueno, pero volviendo un poco al tema que me llamó mucho la atención, el tema de la discrepancia de la que hablas. Efrén, ¿qué piensas sobre el sufrimiento? Es decir, ¿cómo es el manejo? Que seguramente hace unos años la discrepancia sería mucho más grande. Es verdad. Yo creo que hay algo que es muy importante, George, es que, mire, las escuelas psicoterapéuticas se están muriendo. Estamos en un periodo más avanzado de la psicología, en donde las grandes peleas o guerras entre escuelas, cuando en Viena los freudianos no podían entrar al café de los adlerianos, eso cuando los congresos se daban puños, eso hace décadas empezó a moverse. Porque primero hay un tema de mayor humildad, porque la ciencia sí que te hace humilde, y en eso sabemos que no hay ningún enfoque que tenga evidencias científicas para resolver todos los posibles problemas psicológicos. Claro. Nos rebasa, ¿no? Entonces, ¿qué ha venido pasando? Ha venido pasando que enfoques han tomado lo mejor de la tradición existencial, que la tradición existencial ha tomado la rigurosidad de la que se alejó hace un tiempo de otros enfoques para investigar, porque la realidad te obliga a que pienses en qué es lo mejor para el otro. Entonces, desde esa perspectiva, la psicología viene haciendo cada vez más así, ¿no? Seguramente cada quien tiene un estilo
más cercano a cierta... pero es un saborcito. De acuerdo. Es un saborcito. Bueno, ¿no? y a propósito, Diana, que tú eres cognitivo-conductual, o digamos, has estudiado mucho sobre el tema, es la suma de dos, ¿no? Del conductual y el cognitivo, que con el tiempo se unieron y formó esto, ¿no? De acuerdo. Mira, si tú, por ejemplo, hoy lees de terapia de aceptación y compromiso, es como si estuvieras leyendo un texto de terapia existencial en un lenguaje más sistemático, ¿no? De acuerdo. Y obviamente con mucha más disciplina en el tema investigativo. Porque el mundo va moviéndose así. Y por eso, Efrén, es que hoy nos cobija una sombrilla mucho más amplia que sería lo de la práctica basada en la evidencia. Cada vez nos acercamos más a eso y eso nos permite sentarnos, conversar, hacernos interconsultas, por ejemplo, porque entendemos que estamos haciendo abordajes que apuntan al mismo aspecto, a pesar que haya algunas condiciones pues muy particulares del estilo, no solo por el enfoque, sino por el estilo incluso más personal, la manera de acercarnos como psicólogos, Efrén y yo, a un caso, es distinta por nuestro estilo personal, pero cada vez más abrigados en el rigor de la ciencia. Lo que la ciencia nos ha permitido avanzar en el conocimiento de distintas condiciones que nos permite hacer pues como un abordaje más eficaz de los problemas. Ok, cuando volvamos de comerciales, sería bueno hablar un poco sobre cuándo ir a donde un psicoterapeuta, ¿cierto? Cuándo tener un proceso de terapia y cuándo es importante ir y cómo es el tema preventivo para no llegar a esos momentos críticos a los que se puede llegar, ¿o no? Genial. Listo, ya volvemos. ¿Qué es Te Apoyo? Te Apoyo es una iniciativa que integra digitalmente 2 décadas de trabajo con menores de edad y padres de familia. Pero, ¿qué hace Te Apoyo? Nuestros hijos nos piden un permiso como: mamá, me están invitando a la finca de Juan, todos vamos a ir, ¿me das permiso? Yo soy la única que nunca la dejan salir y muchas veces no sabes cómo responder. Ahí apretamos el estómago, fruncimos el ceño y mentalmente se nos cruzan un montón de pensamientos. Y algunas veces damos por sentado acciones que creemos son obvias y pasamos por alto algunos puntos de la comunicación que pueden ser no tan obvios. Recordemos que somos generaciones diferentes. Entonces, muchas veces sentimos amenazada nuestra autoridad ante los cuestionamientos de nuestros hijos. Y para evitar explicaciones o razones de por qué no daremos un permiso, usamos una frase muy común. Porque yo soy su papá y mientras usted viva en esta casa, hace lo que yo diga. Generando en los jóvenes un sentimiento de rechazo. El problema es que sin darnos cuenta podemos deteriorar la relación con nuestros hijos y los dejamos expuestos a peligros reales como el consumo del alcohol, la sexualidad y drogas en edades tempranas. Durante estas 2 décadas hemos recogido información de los temas más sensibles en la educación de los adolescentes. Así, no daremos por sentado nada obvio, ni dejaremos al sentido común una actividad que es nuestra responsabilidad como padres. Te Apoyo te dará herramientas y el conocimiento necesario para poder tomar una decisión adecuada y dar argumentos a tus hijos del por qué sí o no les vas a dar un permiso. También te vamos a retar para que por medio de tareas logres explorar la vida de tus hijos, darles apoyo y sentido. Que miremos juntos áreas que no se veían antes, ya que por el trabajo y la falta de tiempo, a veces olvidamos revisar. Así, estaremos más en contacto con ellos y fortaleceremos su entorno. Por último, si tienes dudas sobre su sexualidad, cómo poner límites, bullying u otros tantos riesgos a los que están expuestos, podrás consultar directamente a uno de los principales expertos para que te den una respuesta. Y así, seremos padres más seguros y tendremos hijos más felices.
Diana, la idea es no llegar a un momento crítico, ¿cierto? ¿Nos puedes hablar un poco sobre las prevenciones o qué postura o actitud puede tomar una persona para no llegar a esos momentos? Esa pregunta, George, me encanta porque también va en la línea de lo que estábamos discutiendo sobre los mitos, la idea de que uno llega solo cuando agotó todos sus recursos y está, pues, es un caso perdido. Además que es tenaz cuando a uno le llegan y le dicen, vengo aquí porque esta es mi última opción. Pues es una responsabilidad tenaz. ¿Qué hacemos si no funciona, cierto? Entonces, yo creo que claramente hay que entender que uno no solo tendría que ir porque siente que hay algo que tiene que arreglar, sino porque yo creo que es muy importante, por ejemplo, descubrir que uno tiene potencialidades, una serie de recursos que lo ayudan a sostenerse y que hacen que uno en otra situación crítica haya podido salir. Y esas son estrategias de afrontamiento activas, esas son actitudes positivas, esas son las emociones que nos protegen, por ejemplo, del daño emocional. Y esas también se pueden potenciar, esas se pueden promover y serán una gran fortaleza para defendernos en el momento de la adversidad. Claro, que tiene, desde la logoterapia hay mucho de eso. Logoterapéutica, claro. Diana. Sí, ya veo. ¿Cierto? Hay mucho en la logoterapia con eso, con el tema de las actitudes. Mira, hoy tú puedes encontrar que la mitad de investigación que hay en el mundo sobre temas como sentido de vida no las estamos haciendo los existenciales. Hoy en día hacemos mucha investigación, sí, a comparación de hace una década. Pero es que son temas que se volvieron comunes a todas las formas de psicoterapia. Entonces, sentido de vida, resiliencia, humor, emociones positivas, eso hoy en día hace parte del cuerpo de conocimiento de la psicología clínica, no de un enfoque en particular. Y eso es emocionante. Es prevención y ya está. Sí. Ya depende cómo lo manejes. No. Además es una manera de distanciarnos también de la tradición médica. La psicología siguió el modelo médico, ha seguido el modelo médico durante muchísimos años. Ha empezado a desarrollar un corpus particular y a mostrar esa visión protectora que está desarrollada desde el modelo de la psicología positiva como la denomina Efrén. Y está basado en una concepción muy clara en términos de, hemos estudiado durante mucho tiempo cómo las emociones negativas afectan la salud. Pero si las emociones negativas afectan la salud, las emociones positivas tendrían que protegerla. ¿Y cómo sería el tema del humor, Diana? Ese tema me encanta. Sin lugar a dudas, por un lado el sentido común. Ustedes escuchamos todo el tiempo, dicen, el que se ríe vive más años. Pues se arruga mucho, como yo, por ejemplo. Se arruga pero vive más. Pero vive más y vive mejor. Se ha estudiado mucho el efecto del humor como un factor protector de la salud física y mental. Por ejemplo, está claro que las personas que tienen mejor sentido del humor afrontan mejor la resolución de los conflictos. Y lo hemos vivido, estamos en una situación tensa, en una conversación difícil y alguien introduce un comentario jocoso y eso logra distensionar el ambiente, reduce la tensión que hay en esa conversación. Está asimismo evidenciado que las personas que tienen mejor sentido del humor tienen un sistema inmunitario más eficiente, disminuyen la producción de catecolaminas relacionadas, que son las hormonas del estrés. Y ese efecto está probado científicamente. Hay terapias de risa, imagínense. ¿Sí? Claro. ¿Hay que reírse todo el tiempo en la terapia? Pero depende. Hay un ejemplo, el más clásico que conocemos es pues la historia de Patch Adams y la historia en los hospitales. Exactamente. Entonces la risoterapia ha sido utilizada durante mucho tiempo, sin embargo, la risoterapia es un asunto distinto del estudio del humor, ¿sí? El humor no solo se ocupa de evaluar el impacto que tiene la risa, sino la emoción concomitante al humor, la hilaridad, ¿sí? Entre otras cosas porque el sentido del humor es una cualidad altamente relacionada con la inteligencia, ¿sí? ¿Por qué altamente relacionada con la inteligencia? Pues porque el sentido del humor tiene que ver con la posibilidad, por ejemplo, de reconocer la incongruencia en las situaciones. O sea, no solo reírse porque alguien pasa por aquí, se tropieza y se cae, que es algo que nos genera en general mucha risa, sino, por ejemplo, aprender a descubrir en un juego de palabras qué es lo que se está tratando de decir, el doble sentido, ¿sí? La sátira, la ironía. Mira, para mí eso que estás diciendo es maravilloso. es una ventaja existencial, por decirlo así.
yo no sé si tú sabías esto, pero humor tiene su raíz en humus. Y humus significa humedad. Y cuando tú posees humedad, eres más blando. Si tú tienes una galleta que le falta humedad y se cae y se pega al piso, se rompe en 1000 pedazos. Pero si tienes una galleta que posee humedad, se cae al piso y de pronto ni se parte. La humedad te hace más resiliente. Se queda pegada, pero no se parte. Y la misma raíz de humildad es humus. La misma raíz de humor y de humildad es la misma. Es la misma. Es y hermosísimo. eso es precioso. Y eso tiene que ver con una cualidad que los psicólogos queremos trabajar y que es una de las razones por las que yo digo a nivel de estrategia de prevención es fabuloso, y es poder ayudarnos a ser más flexibles. Entonces esta cualidad de la humedad sería lo que nos permite ser más flexibles. El que es más flexible logra ajustarse con mayor facilidad a los cambios. Resiliencia. Exactamente. Y lo interesante es que ya lo sabemos, antes lo intuíamos. Pero Gordon Allport, uno de los grandes de Harvard, decía en los 60, cuando el paciente empieza a reír es porque ya está sanando. Y Viktor Frankl decía que el humor era lo único que te podía ayudar a mantenerte entero en medio de cualquier dificultad. Solamente que ahora sabemos que es verdad. Ahora sabemos que sí, eso es así. Ahora no es solo una intuición. O sea que fíjense que como empezamos toda esta charla de hoy, del mito a poder ser catalogado o rotulado con una enfermedad o qué feo o el tema de la psicoterapia, resulta ser la psicoterapia una posibilidad, una puerta hacia recuperar ese humor a la vida, ¿no? Es decir, cambia totalmente la visión y la postura. Imagínate tú hoy en día, en el 2017, aunque quedan rezagos de que se quedaron en el pasado, pero la delicia de poder saber que ir al psicólogo implica poder hablar de valores, implica poder hablar de humor, implica poder hablar de resiliencia, de vida. De tu trabajo, de la parte vocacional, si necesitas una orientación, ¿cierto? Es realmente cualquier tema relacionado al ser humano y que le afecte. O alguien que quiera ser mejor o tener una mejor versión de sí misma. Es como... Así es. De hecho, hablando del tema que hablamos en un programa anterior del coaching, la psicología se puede aplicar coaching y puede tener una amplia gama de posibilidades mucho más altas que no puede hacer el coach. Pero, por sin supuesto, lugar a dudas. Pero es más abarcador. Totalmente, totalmente. Y es muy interesante. Además, mire lo Así chévere de poder empezar a sanar o a potencializar desde lo sano, ¿no? Y no sanar desde lo enfermo. Exacto. Y quedarse uno, imagínese uno 15 años viendo al psicólogo. Eso es muy sospechoso. Del psicólogo. Del psicólogo, por supuesto. Bueno, y del paciente que no se ha querido ir. De acuerdo. Una relación codependiente ahí extraña. Tenaz. Sin embargo, yo quisiera que no termináramos sin, en todo caso, indicar que así como toda esta vertiente positiva nos permite entender que la psicoterapia nos ayuda a potenciar esas estrategias de afrontamiento, a hacernos más flexibles, más adaptables incluso a las situaciones ambiguas que la vida nos presenta todos los días, también es verdad que ese rol del psicólogo como coayudante en la solución de problemas, de conflictos y de trastornos mentales es fundamental, porque tampoco podemos dejar de lado que es una ayuda necesaria, fundamental, capaz de prevenir condiciones crónicas mucho más severas, capaz de ayudar a resolver los problemas en un estadio temprano e incluso llegar a evitar el establecimiento de un trastorno. No hay que tenerle miedo, no hay ninguna vergüenza en asistir a psicoterapia ni en tener dentro de sus características una etiqueta como sería es que tengo un trastorno afectivo bipolar. Tener un trastorno afectivo bipolar no es ser una persona afectivo bipolar. Tener un trastorno afectivo bipolar es una de las características que tiene una persona que además tiene una familia, que además estudia algo, que además practica un deporte. Simplemente es una condición puntual en el tiempo que requiere una atención y que sería tenaz si la persona no la pudiera recibir. Una frase tajante. La psicoterapia salva vidas, no solamente del que hace la psicoterapia, sino de aquel que se puede salvar del que no hizo la psicoterapia. Así es. Muy bien, Efrén. Esto amerita otro programa. No sé qué opinan ustedes. Por supuesto. Pero desafortunadamente se acabó el tiempo y Diana, muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno haber discrepado, hablado, tener puntos en común
Y bueno, hasta que nos volvamos a ver. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias, Aquí George. nos veremos. De ustedes muchas gracias. Chao. ¿Quieres formarte en logoterapia? Estudia con nosotros. Te invitamos a conocer nuestros programas de formación presencial. Maestría en Psicología Clínica Logoterapéutica. Formación en Coaching Existencial. O accede a los programas de formación online. Ingresa a nuestra aula virtual www.saps-col.org/aula virtual. También podrás acceder a nuestros talleres de formación para potencializar el sentido de tu vida. Ingresa a www.saps-col.org e inscríbete a todos nuestros programas de capacitación. SAPS, Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido.